El análisis de la varianza, también conocido como ANOVA por su nombre en inglés, Analysis of Variance, es un método que permite comparar varias medias poblacionales en diversas situaciones. Este análisis se basa en la partición de la variación de las respuestas observadas, descomponiéndola en fuentes de variación independientes, como ser tratamientos, bloques, covariables y error experimental. El ANOVA está muy relacionado, por lo tanto, al diseño de experimentos y a los modelos estadísticos que fueron presentados en las clases anteriores. El modelo expresa a la respuesta observada como una suma de términos que reflejan las principales fuentes de variación planificadas y el término de error debido a las fuentes de variación aleatoria no planificada. Recordemos que el experimento que estudiaba el impacto de la polinización con abejas melíferas sobre la longitud de frutos de frutilla a cultivar selva en Zárate presentaba repeticiones independientes para los tratamientos con Ising-Tunnel de Toul que se habían asignado de manera completamente aleatoria a las unidades experimentales. El modelo adecuado para este experimento describe la respuesta observada en cada parcela como la suma de una constante o media general más el efecto de tratamiento de polinización que le fue asignado, más el error experimental. Cuando el experimento fue bien diseñado, la variación que observamos entre unidades experimentales en la variable respuesta se puede repartir entre el efecto de la variable independiente, los tratamientos, y el efecto de otros factores. En 1919, Ronald Fisher era un joven matemático inglés que empezaba a trabajar en la estación experimental de Rothamsted, en Inglaterra, y allí desarrolló los principios del diseño de experimentos y sentó las bases del análisis de varianza en respuesta a los problemas estadísticos de los investigadores que trabajaban en esa experimental en biología y en agronomía. El análisis de la varianza es una técnica de gran versatilidad que permite analizar datos asociados con modelos de muy variada complejidad. Para su presentación vamos a considerar el problema más simple, que es la comparación de tres promedios poblacionales. En los sucesivos capítulos abordaremos la generalización para modelos más complejos que comprenden varios factores. Grindelia chiloensis, botón de oro, es una especie nativa de Patagonia. Es buena colonizadora de ambientes disturbados. Las plantas de esta especie producen resinas de aplicación industrial, tienen flores muy bonitas, pero también son utilizadas para fitorremediación de suelos contaminados con petróleo en la Patagonia extraandina. Es buena colonizadora y abunda en áreas disturbadas, como ser al costado de los caminos y en ambientes con suelo superficial decapitado. Es un pequeño arbusto perenne siempre verde y las resinas que produce la hacen no palatable para los animales, con lo cual resulta adecuada para evitar el pastoreo en las tareas de revegetación. La degradación microbiana de los hidrocarburos se ve favorecida por una mayor cantidad de biomasa producida. El agregado de fertilizante favorece el crecimiento de las plantas en el suelo contaminado y permite la producción de una mayor cantidad de biomasa. Para comparar la efectividad de tres fertilizantes, aquí llamados fertilizante 1, fertilizante 2 y fertilizante 3, se puede aplicar cada fertilizante a 10 parcelas cultivadas con Grindelia chiloensis y comparar la producción de biomasa entre parcelas. Queremos saber si existen diferencias interesantes entre los rendimientos promedios de biomasa de los tres grupos de parcelas que recibieron los distintos fertilizantes. Aquí se observa el plano de campo, cómo fueron asignados los tratamientos de manera aleatoria a todas las unidades experimentales. Ven que están numeradas del 1 al 30 primero y después asignado al azar, por ejemplo, el fertilizante 1 le tocó la parcela 2, la parcela 5, la parcela 9, la 13 y así. El diseño es un diseño completamente aleatorio.
sin ninguna restricción a la aleatorización. En las 30 parcelas a cada una le tocó un fertilizante y le podría haber tocado con igual probabilidad cualquiera de los otros dos. Una vez transcurrida la estación de crecimiento, se realizó la cosecha de las 30 parcelas y se midió la biomasa aérea del cultivo en cada una de ellas. De esta manera se obtuvieron 3 grupos con 10 datos cada uno, ubicados en las filas de esta tabla. ¿Sí? Cada fila representa un tratamiento. Al final tenemos el total y el promedio. De paso vamos viendo un poquito de notación. Por ejemplo, ahí está marcado ese valor 3.79. Es la biomasa de una parcela que recibió el tratamiento 3 en la repetición 2. Después está también marcado con rojo el 43.17, el total. Ese lo designamos como I sub 3, es el total del tratamiento 3, y ponemos un punto para representar que se sumó a través del segundo subíndice, que era el que indicaba las repeticiones, ¿sí? En este caso del tratamiento 3. Después tenemos ahí marcado con negro 4.317. Esos son los kilos de biomasa promedio de todas las parcelas que recibieron el tratamiento 3. A eso se los designa como Y media, rayita arriba de la I, 3 puntos. ¿Sí? El primer subíndice indica tratamiento y el segundo indica punto. A través de todas esas repeticiones se sumó y se promedió. Cuando nos preguntamos acerca de las causas de la variación observada en la variable respuesta de un experimento, nos referimos a una variación como la que muestra esta tabla, ¿sí? Todos esos valores que vemos adentro de la tabla, que no son iguales entre sí, que hay diferencias tanto entre tratamientos como entre repeticiones adentro de los tratamientos. Claramente las diferencias de biomasa de Grindelia entre datos de un mismo renglón de la tabla no fueron causadas por el tratamiento de fertilización, ya que son repeticiones del mismo tratamiento. Es decir, que esas diferencias se deben a otras causas que no son, ¿sí?, los tratamientos. En cambio, las diferencias que vemos entre los rendimientos de los distintos renglones, esos podemos atribuirlos al rendimiento diferente de fertilización que recibieron las parcelas que ahora están representadas en cada renglón. Cuando los datos se representan en un gráfico, parece que los fertilizantes difieren en la magnitud del rendimiento producido, pero también existe considerable variación entre parcelas que recibieron el mismo fertilizante, ¿sí? Aquí vemos la información desagregada por parcela en el panel a la izquierda arriba y promediadas con sus promedios y desvíos para cada tratamiento de fertilizante en el panel de la derecha abajo. Si bien el fertilizante 1 parece tener un mayor rendimiento promedio, si miramos en detalle, algunas de las parcelas que fueron tratadas con el fertilizante 1 rindieron menos que otras tratadas con los fertilizantes 2 o 3. Ahora necesitamos comparar estos 3 grupos para descubrir si estas diferencias que vemos en nuestra muestra son estadísticamente significativas. En la comparación de dos medias poblacionales con la prueba TED-Student, el primer paso consistía en el cálculo de la diferencia entre los promedios muestrales. En cambio, en el análisis de varianza, para comparar más poblaciones, no se calculan directamente las diferencias entre los promedios, sino que se observa la variabilidad de los datos. En principio, esto parece un poco contraintuitivo. Vamos a contestar preguntas acerca de los rendimientos medios de los 3 grupos
a través del análisis de la variación en los datos? Veamos de qué manera funciona esto. La variabilidad de un conjunto de datos cuantifica la dispersión de los puntos alrededor del promedio. ¿Ven? La línea de puntos, ese es el promedio. Primero se calcula ese promedio, se obtiene la desviación de cada punto con respecto a ese promedio, son las líneas verticales, ¿no? Entre las observaciones y el promedio, no están dibujadas todas, hay solo 4 desvíos ahí dibujados, deberían ser 30, si una fuera menos vaga, ¿no? Las desviaciones se elevan al cuadrado y al sumarlas se obtiene una medida de variabilidad muy útil, que se incrementa cuando la dispersión de los datos es mayor. Esta cantidad se denomina suma de cuadrados total y es central en este análisis. Es la variación que queremos explicar, que queremos saber cuáles son las fuentes principales que explican, que la generan, esa variación. En la figura se pueden observar las desviaciones con respecto al promedio de los datos de fertilización sin distinguir por el momento entre grupos de parcelas tratadas con los diferentes fertilizantes. Fíjense abajo tenemos escrita en notación con doble sumatoria la suma de cuadrados total, que dice que es igual a la suma a través de los tratamientos. Recuerden que usamos subíndice I para tratamientos desde 1 hasta T, que es el número de tratamientos, en este caso 3. Y después dice la suma para K, las repeticiones, variando desde 1 hasta R, el número de repeticiones por tratamiento, que en este caso son 10. ¿Y qué sumamos? Sumamos el cuadrado de los desvíos entre cada observación, Y sub IK, menos la media general. Punto, punto quiere decir a través de los tratamientos, a través de las repeticiones. En esta tabla vemos la contribución de cada observación a la suma de cuadrados total, es la que está marcada en azul, ¿no es cierto? Después vamos a ver a la suma de cuadrados de error, a la suma de cuadrados de tratamientos, o sea, esta tabla muestra más cosas que las que necesitamos solo para calcular la suma de cuadrados total. En relación a nuestra pregunta inicial, ¿qué causa la variación entre los rendimientos de las 30 parcelas? Podemos afirmar que probablemente estén comprometidos numerosos factores, como las diferencias en el nivel de nutrientes en los suelos de las parcelas, inicialmente cuando plantamos las grindelias, las diferencias en los contenidos de humedad, en porcentaje de arena, pedregosidad, en insectos puede haber variación. Muchos otros factores bióticos y abióticos pueden variar entre las parcelas. Y también, ¿sí?, también contribuye a la variación entre parcelas los tratamientos que nos interesan, que son los fertilizantes distintos que hemos aplicado en las parcelas. En esta última fuente de variación es en la que estamos particularmente interesados. Por eso vamos a repartir la variabilidad en dos partes, la que se debe a la aplicación de los diferentes fertilizantes y aquella debida al conjunto de todos los otros factores no controlados en el experimento. En esta tabla, que bueno, está un poco cortadita, no están las 30 observaciones porque no cabían, vemos que para el tratamiento 1, por ejemplo, tenemos 10 repeticiones, el valor de la respuesta observada en cada una de las observaciones, la media general, que va a ser igual para las 30, la media del tratamiento, que las primeras 10 tienen una media, las primeras 10 observaciones que pertenecen al tratamiento 1, después vienen las del tratamiento 2 que tienen otra media, 3.867, y después las del tratamiento 3 que tiene 4.317. Y entonces en la columna 5 vemos la diferencia entre cada observación, valor de la columna 2, menos la media general. Esta la vamos a elevar al cuadrado en la columna 8 y cuando la sumemos obtenemos al fondo la suma de cuadrados total,
que es 26.519. Ahora vamos a ver cómo se calculan las otras sumas de cuadrados, las que se deben al error y a los tratamientos. El error experimental es la variación no explicada por los tratamientos, o sea, debida a múltiples causas que no estamos controlando en el experimento, ya sea porque decidimos no controlarlas o porque ni siquiera las conocemos, ¿no? Pero es variación que contribuye a las observaciones más allá del tratamiento, por eso lo calculamos adentro de cada tratamiento, es la variación con respecto a la media de ese tratamiento. ¿Sí? Cuánto difieren entre sí las unidades que recibieron el mismo tratamiento. Ahí vemos que están marcadas con puntitos las distancias de algunas observaciones del tratamiento 3 a su promedio. Otra vez deberíamos marcarlas todas, y eso después cuando las elevamos al cuadrado y las sumamos obtenemos la suma de cuadrados de error. Abajo escrita en notación, otra vez la doble suma, ¿sí? Y tratamientos de 1 a t, en este caso 3, k, repeticiones, suma desde la repetición 1 a la r, en este caso 10, de cada una de las observaciones menos el promedio de su propio tratamiento, y esas elevadas al cuadrado. Finalmente, la variación asociada a los tratamientos constituye la suma de cuadrados de tratamientos y esa la calculamos como la diferencia entre la media de cada tratamiento, o sea, las desviaciones de los promedios grupales, con respecto a la media general, al promedio general. Aquí las medias de cada tratamiento están representadas por esas líneas punteadas rojas y el promedio general por la línea cortada verde. Abajo vemos en notación la suma de cuadrados de tratamientos es R. Dense cuenta que ahí estamos sumando ese desvío de la media de tratamiento con respecto a la media general R veces el número de repeticiones. Y entonces allí calculamos la diferencia entre la media de cada tratamiento y la media general, elevamos al cuadrado, sumamos para los T tratamientos, que en este caso son 3. Bueno, entonces aquí rápidamente tenemos nuevamente la tabla donde ya habíamos aprendido a calcular la suma de cuadrados total. Aquí vemos cómo se calculan la suma de cuadrados del error, son las columnas azules, ¿no? Entonces vemos en la columna 6, por ejemplo, la diferencia entre 2 y 4. ¿Qué es la diferencia entre 2 y 4? La distancia entre cada observación y la media de su tratamiento, ¿sí? Es la que nos va a permitir estimar variación entre unidades que recibieron el mismo tratamiento. Los valores de la columna 6 después se le van al cuadrado y aparecen en la 9 y la suma es la suma de cuadrados del error. Por otra parte, en la columna 7 marcada de amarillo vemos cómo se calcula la suma de cuadrados de tratamiento, como dijimos hace un minuto, es la columna 4 menos la 3, o sea, la media de cada tratamiento menos la media general. Y ahí vemos cómo se repite el mismo valor, ¿sí? De diferencia en la columna 7, vemos que se repite R veces, acá son 10 veces, que son las 10 repeticiones. Y después en la columna 10 tenemos esa misma, los valores de la columna 7 elevados al cuadrado, y la suma es la suma de cuadrados de tratamientos, y abajo nuevamente lo tenemos escrito en notación. Bueno, se puede demostrar que estas tres cantidades cumplen esta relación simple que se denomina partición de la suma de cuadrados. La suma de cuadrados total es igual a la suma de cuadrados de tratamiento más la suma de cuadrados de error. De tal forma, la variabilidad total ha sido dividida en dos componentes, la que se debe a diferencias entre parcelas que recibieron distintos tratamientos y aquella que ocurre entre parcelas que recibieron el mismo tratamiento. Para ilustrar el principio que subyace a esta partición, primero vamos a considerar dos conjuntos de datos ficticios muy extremos y después volveremos a nuestro ejemplo. Ambos ejemplos presentan la misma dispersión de los puntos con respecto a la media general.
Ahora que ya estamos alfabetizados, a eso lo podemos llamar suma de cuadrados total. Tienen la misma suma de cuadrados total ambos ejemplos. En el panel de la derecha se observa que las parcelas presentan muy poca variación entre los rendimientos debido a otros factores y casi toda la variación parece causada por los fertilizantes. Si calculamos un promedio para cada uno de los grupos, las desviaciones con respecto a ellos resultan muy pequeños. En otras palabras, las diferencias entre los promedios de los grupos explican la mayor parte de la variabilidad de los datos. Esto es así porque las medias de los distintos tratamientos son muy diferentes entre sí. De la variación total, entonces hay mucha que está explicada por las diferencias entre las medias de los tratamientos. En cambio, en el panel de la izquierda se ve el patrón de rendimientos para otro ejemplo extremo completamente opuesto al anterior. Allí los fertilizantes tienen efecto muy semejante. En este caso, al considerar la dispersión con respecto a los promedios de los grupos, prácticamente se encuentra igual variabilidad que con respecto a la media general. La cantidad de variabilidad explicada en cada uno de estos casos extremos, al ajustar por los promedios de los grupos, se puede comparar mirando la dispersión de las medias de los grupos con respecto a la media general, que en el primer ejemplo es muy grande, es decir, a la derecha, ¿no? Los fertilizantes tienen efectos muy diferentes y en el segundo caso, el de la izquierda, es muy pequeño. Y entonces en estos gráficos de tortas vemos representado de la variación total. Aquí a la izquierda tenemos en naranja suma de cuadrados de error. Es una proporción muy grande de la variación total, mientras que a la derecha, en naranja otra vez, suma de cuadrados de error, del error es esa pequeña porción de pizza, es muy poquita proporción de la variación total representa.